Bienvenidas, bienvenidos a Bajo el Umbral, un espacio donde la economía deja de ser solo números y teorías para convertirse en una herramienta de reflexión crítica sobre la pobreza, la desigualdad y los desafíos estructurales que enfrentamos como sociedades. En cada episodio analizamos temas como pobreza infantil, economía feminista, extractivismo, mercado laboral, salud, políticas públicas. Lo hacemos desde una mirada crítica, territorial, con evidencia y reflexión, pero también con un lenguaje accesible y con participación estudiantil. Comenzamos. Bajo el Umbral. Bienvenidos con todos a un episodio más del podcast Bajo el Umbral. En este capítulo vamos a abordar el tema ¿qué entendemos por bienestar social? Nos acompaña Óscar Martínez, investigador de la Ibero Ciudad de México, que aborda temas sobre bienestar social. Me presento, soy Julián Gaibor, parte del equipo del Instituto de Investigaciones Económicas, y me acompaña Daniela Pérez. Hola, ¿cómo están con todos y todas? Me llamo Daniela Pérez, soy economista, también estudio Administración Pública y soy parte de Rethinking Economics Ecuador. Entonces, un poco para introducir el tema, ¿qué significa realmente vivir bien? ¿Es suficiente tener un salario básico, estar sano, tener tiempo libre para convivir en familia o descansar? Durante mucho tiempo el bienestar social se ha medido solo en cuánto gano, qué tipo de empleo tengo o cuánto consumo. Entonces, en este episodio de Bajo el Umbral, queremos abordar un poco más del tema de bienestar social. Claro, lo que queremos saber es qué significa realmente vivir bien. Y pues aquí va la pregunta, Óscar. ¿Qué significa vivir bien? Primero, antes que nada, les agradezco mucho por este espacio para poder platicar y dialogar un poco sobre el tema del bienestar, que es algo que he estado trabajando hace más de 15 años aproximadamente, para poder entender qué es el bienestar como tal. Y claro, bajo esa parte también del vivir bien, con la parte andina también de entender qué es el vivir bien completamente, ¿no? Pero bueno, yo quiero situar el bienestar en distintos momentos, como tal. Como se sabe, hace algunas décadas se consideraba que el bienestar era cuando un país tenía un PIB alto y por tanto un PIB per cápita alto para las personas, y automáticamente se consideraba que había un bienestar, lo cual realmente después fue completamente desmentido, porque que hay un PIB per cápita alto no significa que las personas tengan precisamente ingresos altos y por tanto mejores condiciones de vida o bienestar como tal. Los problemas que hay de ingreso que existe en los países en América Latina. Entonces, eso lleva consigo posteriormente a que se tenga que repensar el concepto de bienestar hacia cuestiones que abarcaban no solamente el ingreso, sigue siendo muy relevante, pero que también incluían otros aspectos como la parte alimentaria, la parte de salud, la educación, hasta que Sarkozy, el expresidente de Francia, juntó a 2 premios Nobel para hacer lo que se conoce como la Comisión del Progreso Social, donde precisamente el reto era medir de una forma diferente el bienestar. Y fue un parteaguas precisamente en todo esto para ver qué era relevante para el bienestar. Entonces, a lo largo de estas décadas y a raíz precisamente de la Comisión de Progreso Social, pues empezaron a hacer muchos estudios sobre entender precisamente qué es el bienestar. Y tenemos que entender que hay una base, que es de acuerdo a varias investigaciones, incluyendo las que he estado realizando en las últimas, por lo menos en la última década, hay una base común, independientemente si es zona rural, urbana, indígena, no indígena, que es como la parte de la estructura completamente del bienestar, y tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la parte del ingreso, tiene que ver con las condiciones de tener agua potable en el hogar, con el tener drenaje, con el tener electricidad, esas condiciones que algunos autores han denominado como el bienestar objetivo completamente. Y de ahí, pues, independientemente ya si es una zona rural, urbana, indígena, se entremezclan ya otros aspectos que tienen que ver ya con la cuestión del acceso al Internet, con la parte del capital social o cohesión social, con la parte del bienestar subjetivo, la comunidad, la naturaleza, el
el estar en la armonía misma como tal con la comunidad y con los aspectos que rodean precisamente, sobre todo en las zonas indígenas, en la cual ya hablamos ya ahora sí, del buen vivir completamente, que lo integra. Y sobre todo, yo creo que la parte andina es una región bastante avanzada en cuestiones de entender qué es el buen vivir completamente, ¿no? Porque ya integra la parte comunitaria, ya integra la parte de ese enraizamiento y conjugación, lo que es el buen vivir, pues también integra aspectos que son básicos, como les decía yo ahorita, y que se entremezclan para tener unas mejores condiciones de vida o un buen bienestar como tal. Perfecto. Sí, y para seguir en la Ujú. conversación, un poco nos planteas que hay tres dimensiones en el buen vivir: objetiva, subjetiva y comunitaria. Y yo quisiera preguntarte tal vez si es que consideras que hay alguna limitación o algo nuevo que se podría incluir en esta definición de bienestar social, o hasta ahí estaría el concepto ya de bienestar. En realidad yo siento que como muchos autores coinciden, y acá el presente también lo señala, es que el bienestar y sus dimensiones, las subdimensiones la forma en cómo se mide es dinámico completamente, o sea, no es algo que esté escrito en piedra, sino realmente se va a lo largo de los años, se va a ir redefiniendo como tal. Hace una década atrás, tal vez no nos hubiéramos planteado la relevancia que tiene la naturaleza o la parte del agua, los ecosistemas como parte del bienestar. Hoy en día, todos los conceptos que miden el bienestar deben incluirlo como tal, porque pues si no cuidamos esta casa común, pues realmente tenemos un problema muy complicado como tal, porque tenemos que pensar que no vivimos aislados en una montaña, sino vivimos propiamente en una sociedad como tal, ya sea urbana o rural, en la cual finalmente todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el consumo completamente están completamente relacionados con el bienestar en sí mismo como tal. Entonces, lo que hoy precisamente, pues a lo mejor no estamos pensando en este punto de la historia, mañana muy probablemente va a formar parte del bienestar. Es como, otra vez, poniendo el ejemplo, sobre todo antes de la pandemia, el acceso a Internet antes Ujú. pues era relevante, y había muchas brechas en todos los países de América Latina, pero con la pandemia y el acceso precisamente a la información, incluso las clases que fueron en muchos lugares a través de la conexión a Internet, nos dimos cuenta de su relevancia con mayor énfasis y al mismo tiempo también de las desigualdades que existía en términos del acceso a Internet como tal. Entonces, en ese mismo sentido, pues aspectos que ahorita a lo mejor no estamos viendo o que no le estamos dando tanta prioridad, mañana van a formar parte esencial del bienestar. Entonces, esas agrupaciones en lo objetivo, en lo subjetivo y en lo comunitario son una primera base que se va a ir construyendo hacia adelante completamente con aspectos que se van a ir realizando incluyendo este concepto. En el último informe de la OCDE del año pasado, ellos hablan ya de tanto de la parte de los indicadores de bienestar, así como de aspectos que son capitales, le llaman ellos. Entre esos capitales está el capital natural, el capital social, el capital humano, como aspectos relevantes dentro del bienestar global completamente, ¿no? Perfecto. Bueno, yo recalco como un poquito también en este sentido el hecho de repensar la economía también, ¿no? De que no solo empieza a ser ya los datos económicos que más o menos se pueden decir mandan, ¿no? Entonces, bueno, ahí va como otra pregunta y otra cuestión en el sentido político. ¿Por qué crees que en verdad la gente piensa que el bienestar ya no es parte de nosotros, o sea, parte de la sociedad? Porque ahora ya hay un resurgimiento de otras tendencias políticas que están en contra del bienestar. La gente, bueno, piensa o supone que el bienestar no debe ser dado por el Estado. Entonces, desde esa parte política, ¿cómo creerías que se podría contrarrestar, ¿no?, este pensamiento ya de los ciudadanos? ¿O cómo la academia puede ser parte netamente de este sentido común de la política, ¿no? Ya que hegemónicamente, pues, nos están ganando desde el otro lado. Eso. Sí, sí, voy a responder esta pregunta poniendo un ejemplo que es
de acá de México y después voy a ir desarrollándolo más para contestar la pregunta. En el sexenio pasado, cuando entró otro grupo en el poder de izquierda aquí en el país, a todo lo que hacían le ponían la palabra bienestar. O sea, por ejemplo, tenemos el, el gas del bienestar, tenemos bancos del bienestar, tenemos todo, a todo le puso bienestar, y no es porque sean precisamente políticas públicas o programas sociales o acciones institucionales que estén completamente trabajando conjuntamente para mejorar el bienestar como tal, porque tampoco tiene una conceptualización el gobierno sobre lo que es el bienestar como tal. Entonces, fue más ocupado como un eslogan político completamente que otra cosa para poder decir que estamos generando bienestar, pero en realidad era hasta hasta un poco tal vez exagerado con decirles de que había tandas del bienestar. Yo sé que en muchos lugares la palabra tanda no les suena mucho, pero en México tanda es cuando se reúnen varias personas y entonces cada una de ellas aporta una cantidad de dinero y de forma semanal o mensual o quincenal, y de esa manera todo ese dinero va a una persona y luego se vuelve a aportar 100 semanas, luego va a la otra persona, entonces, y así se va yendo como una especie como de autofinanciamiento entre grupos. Entonces el gobierno creó algo llamado tandas del bienestar, gas del bienestar, gasolineras del bienestar, todos del bienestar como tal, pero son ocupados más como un lema completamente de campaña, más que realmente ser que estén generando el bienestar en sí mismo, ¿no? Ahora, de esa manera, pues abordo un poco la pregunta, o sea, realmente el bienestar en sí mismo, había muchos aspectos desde antes. Sobre todo acá quiero decir algo, o sea, en la parte de las zonas rurales, indígenas, el bienestar en sí no ya estaba ahí desde antes completamente, que no habíamos pues puesto esa etiqueta, ese concepto académico como tal, pero estaba ahí, la gente tenía pues relaciones ahora sí sociales, comunitarias, de apoyo mutuo, reciprocidad, el contacto con la naturaleza, desde mucho antes completamente que la academia misma le pusiera una etiqueta de nombre a esto, ¿no? Como tal, pero claro, entonces el bienestar en sí mismo, pues también tenemos que tomar en cuenta que parte de todo esto, de tener las condiciones de vida, le corresponde completamente también en cierta forma a los gobiernos en general, o sea, porque ninguno de nosotros vamos a tener el dinero suficiente, aun cuando nos organicemos, para poner una escuela en un lugar. Tal vez podamos apoyar con algunos maestros, maestras, etcétera, pero realmente muchas de las acciones y el dinero como tal que se utiliza para mejorar el bienestar tiene que venir precisamente del gobierno como tal, ¿no? O sea, eso, pensar que el bienestar es un centro como tal o algo deseable que los gobiernos deben hacer, es una verdad. Que lo hagan es otra cosa completamente, ¿no? Pero en ese sentido, el bienestar en sí mismo, pues es una de las aristas. Hay quienes van a decir, ¿sabes qué? No es que eso no es bienestar, o sea, en realidad yo creo que tenemos que pensar en un concepto diferente, calidad de vida, no sé, tantos conceptos que van saliendo y saldrán en adelante, pero lo principal es que tomar en cuenta que hay ciertos aspectos básicos que las personas necesitan, que tienen que ver con la alimentación, con la educación, con el acceso a agua potable, con tener hospitales con medicinas, con médicos, con condiciones de infraestructura, carreteras que permitan comunicar a las personas, la gente en las ciudades caminar adecuadamente, no tener delincuencia como tal, tener ahora sí programas de atención a la salud mental, tener esa parte por la naturaleza y ese contacto como tal, la reciprocidad es la ayuda mutua que hay en las comunidades, pero también hay un tipo también que debemos fomentar en las grandes ciudades, etcétera. Entonces, todo esto, no importa al final con lo que llamen bienestar o algún otro concepto, lo importante es que se tome en cuenta de que el ser humano como tal, las personas, tenemos distintas interacciones como tal que fluyen continuamente, o sea que necesitamos no solamente lo material, porque por ponerles un ejemplo, puede ser que en algún barrio de América Latina haya personas con un ingreso alto
que haya con niveles educativos muy altos, pero que vivan en un contexto donde hay delincuencia organizada, hay criminalidad alta, y claro, entonces eso lleva consigo a tener problemas completamente de salud mental, el tejido social se descompone, entonces una serie de elementos que son básicos precisamente en las ciudades y en la parte rural completamente. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, pueden llamarle de otra manera, pero al final hay esa parte de entender que el ser humano necesita aspectos sociales, económicos, materiales como tal, y la parte subjetiva, que es muy, muy importante, y sobre todo la parte de salud mental, ¿no? Claro, y es como importante también hablar sobre el ocio, ¿no? O sea, más que nada como el tiempo libre también que está es dentro del bienestar. Claro, el uso del Ujú, tiempo, por ejemplo, salimos de una jornada de 8 o 10 horas laborables y regresamos a la casa exacto, a descansar y dejamos de lado el tema familiar o el tema de ocio mismo. sí. Entonces yo también quería preguntar, estos son aspectos sociales, ¿no? Ujú, Entonces, que llegan a ser subjetivos. Por ejemplo, para mí a lo mejor descansar 1 hora sea suficiente, pero para alguien puede ser demasiado. Entonces, en esta lógica, ¿cómo llegamos a medir estos aspectos sociales dentro de cada ser humano? Excelente pregunta. En realidad, algo que tenemos que tomar en cuenta, y eso cada vez que me toca hablar sobre este tema, y acabamos de sacar no hace mucho, como unos meses atrás, un documento muy bonito sobre el tiempo libre y el bienestar como tal. mm, Porque, a ver, ustedes, las personas que nos van a escuchar mañana o pasado, tenemos que tomar en cuenta de que no toda la vida es ujú, el estudiar, y aparte también le sumas a esto, sobre todo en el caso de las mujeres, el trabajo no remunerado. Entonces, el tiempo libre para ocio, para lo que uno quiera, es uno de los pilares muy importantes del bienestar, pero es muy lamentable en realidad a nivel global, en ese último reporte de la OCDE, la evidencia muestra que cada vez hay menos tiempo libre para las personas, para ocio y para distintas actividades como tal. ¿Por qué? Porque sobre todo en las grandes urbes, porque al final del tiempo, entre las distancias que recorremos por el tráfico y por todo, tenemos muy poco tiempo libre, y sumado a eso, sobre todo donde se ha visto el efecto mucho más fuerte, es en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Por las dobles o triples jornadas que tienen. ujú, En ese estudio que nosotros hicimos, cuando les preguntamos precisamente a hombres y a mujeres qué hacen en su tiempo libre y cuánto tiempo libre tienen, las mujeres, cuando les preguntas qué hacen con su tiempo libre, y te dicen, pues limpio la casa, cuido a mis hijos, cocino, pero eso no es tiempo libre, ese es trabajo no ujú, remunerado completamente, o sea, no es tiempo libre. Y cuando le preguntas a los varones, a los hombres, ¿qué hacen en su tiempo libre? Pues sí, voy al gimnasio, hago ejercicio, salgo con mis amigos, voy a caminar, veo televisión, etcétera. Y claro, entonces el tiempo libre en términos numéricos es mucho menor para las mujeres que para los hombres, por esas cargas desiguales que existen completamente en términos de trabajo remunerado y no remunerado, como tal. Existen distintas métricas que se han desarrollado en México y en muchos países, que tienen que ver precisamente, sobre todo para zonas urbanas. Ahora estamos trabajando para zonas rurales, que es lo que es la siguiente reto que vamos a hacer. Para el caso de zonas urbanas, dependiendo de tu actividad, dependiendo de tu edad, se ponen ciertos umbrales para decir si tienes o no tienes tiempo libre como tal. O sea, pues se les pregunta directamente cuánto tiempo libre tienes en un día entre semana, descontando aspectos como el dormir, descontando el comer, el bañarte, el arreglarte, toda esta parte, que eso no es tiempo libre, ¿verdad? Al final son actividades que uno tiene que hacer, del de aseo cotidiano, de comer, de descansar mínimamente. Pero entonces a la gente, cuando le preguntas, pues sí, los promedios de tiempo libre en las ciudades muy grandes es
prácticamente a veces hasta de 1 hora, media hora, 30 minutos, y hay quien dice simplemente no tengo tiempo libre, porque sobre todo cuando vives tan lejos de donde trabajas, donde precisamente el tráfico te consume la vida, y si no tienes tiempo libre para hacer otras cosas, aunque tengas un ingreso alto, aunque tengas niveles educativos altos, aunque tengas una serie de condiciones que le llamamos bienestar objetivo, simplemente pues es algo que te está faltando como tal, porque la falta de tiempo libre está muy relacionada con los problemas de salud mental también, por los niveles de estrés y ansiedad que genera el no tener tiempo libre, ¿no? Claro, y bueno, recalco todo esto de los cuidados de las mujeres, ¿no? También cabe recalcar que muchos de los hombres que tienen el tiempo libre también son padres, pero las que se encargan en sí de los cuidados son las mamás. Entonces, si bien ellos tienen tiempo para salir, para jugar, para tener su mente dispersa, las mujeres siguen cuidando. Y en este aspecto más de género, yo quería preguntarte que, ¿qué factores estructurales explican que las mujeres tengan menor acceso al bienestar? Y más que nada, ¿por qué a pesar de que hay contextos donde hay programas sociales, ¿no? Dentro de la parte urbana y rural, ¿por qué siguen existiendo estas estructuras y que las mujeres tengan menos acceso? Sí, a ver, yo creo que aquí hay algo muy importante, ¿no? La evidencia que hemos sacado nosotros acá desde México, al igual que mucha literatura a nivel internacional en países de América Latina y de forma global, pues muestra que efectivamente las mujeres tienen menos bienestar que los hombres. Los hogares de jefatura femenina tienen menos bienestar que los que son dirigidos por hombres. Y claro, acá atraviesan una serie de aspectos muy fundamentales. Uno, el trabajo no remunerado, que ya les había yo comentado, la falta de tiempo libre. Y la parte también de los ingresos. Los ingresos en los hogares de jefatura femenina son mucho menores que en los de jefatura masculina completamente. Y esa parte, hay una brecha de género gigante que está afectando muy fuerte esto. Y al mismo tiempo también algo que hemos sacado en otras investigaciones que tiene que ver con la inversión en educación, sobre todo en el aspecto de lugares rurales. Cuando se tiene en un hogar, se tiene niñas y niños, a veces se les es más fácil, se les hace más fácil desde la lógica completamente de esos hogares, que estudie el varón y no la mujer, porque finalmente la lógica o el chip que traen encima es que ellos van a ser padres de familia y que van a estar a cargo de las familias, y como la mujer no, entonces ahí tenemos un problema gigantesco que va desde esos momentos de las infancias generando brechas completamente. Entonces por eso los niveles educativos tienden a ser mucho menores en el caso de las mujeres que en comparación con el de los varones. La parte de los ingresos y súmale esto, lo que tiene que ver con la parte de la violencia de género que se vive en muchos contextos y sobre todo en las ciudades. O sea, a ver, la violencia que viven de manera cotidiana, porque también dentro del bienestar comunitario está la parte de la violencia, inseguridad y criminalidad. Existen muy altas tasas precisamente en donde las mujeres tienen mayor percepción de la inseguridad que en comparación que los hombres, y eso es a nivel global completamente, aunque la OCDE dice que sobre todo en algunos países, sobre todo europeos, no latinoamericanos, pues la parte de la sensación de poder caminar libremente en las calles ha mejorado para las mujeres, pero claro, en otros contextos, en el caso de los países de América Latina, hay un problema muy complicado, porque las mujeres se sienten completamente muy vulnerables a la hora de caminar por la calle, porque precisamente son atacadas, son violentadas. Entonces todo eso, pues finalmente forma parte del bienestar completamente, porque al final eso genera problemas de ansiedad, generan también problemas de la percepción de inseguridad, y aparte de eso, los índices de criminalidad completamente. Entonces, eso por una parte, y por eso muchos de esos aspectos se explican completamente por qué las mujeres tienen un menor bienestar. Algunos lugares, algunos países o regiones han entablado programas que buscan pues, compensar un poco, en cierta forma, más o menos, estas brechas completamente. Pero al final, mucho de eso se hace redundante en programas de transferencias, otra vez, que es muy importante el dinero, no lo dudo, pero
tiene que ir más allá completamente de una cuestión meramente económica, sino más que nada buscar esos aspectos fundamentales del bienestar que ayuden a quitar esas brechas que tenemos en la sociedad en sí mismo, y eso es algo muy relevante, porque mientras no quitemos esas brechas que se generan desde la niñez, entonces es un poco complicado. Ujú. Claro, es muy complicado como hablar de género, ¿no? Hablar de estas brechas que siempre y que sobre todo están ahí presentes todavía con las niñas y pues con las mujeres adultas. Y de igual manera, cuando hablamos de jefatura del hogar por Ujú, género, esto de que las mujeres tienen menor bienestar, un poco también cómo se llega a traspasar a los hijos, por ejemplo, en un hogar donde en la jefatura de hogar está en cargo de la mujer, y yo me imagino que los hijos, el rol de los hijos llega a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el hijo mayor llega a tener un mayor estrés de que no se llega a comprar los ingresos o de que se debe ver en la obligación de trabajar. No sé tanto, Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Cómo cambia un poco el rol de los hijos dependiendo el jefe del hogar? Sí, es como esa parte de la reproducción intergeneracional de la pobreza. Entonces, que hay una parte de, ahora sí, que de una generación a otra la pobreza completamente se va reproduciendo por varios patrones que te voy a contar muy brevemente. Lo mismo pasa con las cuestiones del bienestar, pues sí, en los hogares que tienen menor bienestar, esa parte pasa a la siguiente generación completamente, o sea, sigue ese mismo ciclo. Y me explico, o sea, por ejemplo, en un hogar de bajos ingresos de jefatura femenina, pues claro, los hijos mayores tienen que entrar al mercado laboral a una temprana edad, porque finalmente ujú. tienen que aportar ingresos para el consumo del hogar mismo, para poder comprar los alimentos, para todo, ¿no? Y eso, claro, pues genera que la gente, pues no logre niveles educativos altos. Entonces hay otra vez una serie de reproducciones de la pobreza y falta de bienestar que pasan de una generación a otra y así se va yendo completamente, ¿no? Y por lo tanto también la parte alimentaria, la parte de la inseguridad alimentaria también se va heredando como tal, a raíz de todo esto. Entonces, sí, la parte de las políticas sociales, pues deben tener una cuestión diferencial completamente. Programas universales son buenos, sin duda alguna, pero sumado a eso debe haber políticas sociales más específicas completamente, ¿no? Ya, y bueno, para ir finalizando, vamos a hacer la última pregunta, que es cómo, mejor dicho, qué cambios institucionales se necesitan para que el bienestar se aborde en los programas públicos. Bueno, yo creo que un primer aspecto como relevante es que los países tengan claro qué es el bienestar. O sea, yo creo que paso número uno, o sea, entre varios pasos es saber qué es. Porque muchos, y acá hablo por México y hablo también por otros países que he tenido la posibilidad de conocer en el aspecto de con colegas trabajar para hacer análisis del bienestar, tenemos que en ningún papel a veces está con claridad qué es lo que integra el bienestar. Entonces, no esté plasmado como tal qué es y qué lo integra, las acciones institucionales, los programas que para poder hacerlo, pues simplemente pues no lo van a hacer porque no sabemos qué es. O sea, cuando, por ejemplo, en la mayor parte de los países, en la mayor parte, se tiene claro qué es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y se dice concretamente, tiene tales dimensiones, tiene tales indicadores, entonces, por tanto, la política pública lo que hace, es, lo integra la alimentación, ok, genero programas alimentarios, el ingreso, y entonces, ok, programas de transferencias condicionadas o no condicionadas, la educación, entonces, de esta forma, pues, la política pública se entrelaza precisamente a mejorar los indicadores que hay. En el caso del bienestar no ha pasado completamente así. Por ejemplo, yo sé que en la Constitución de Ecuador pues está el concepto del buen vivir completamente, pero aterrizar completamente ese concepto a acciones ha pasado pues un tiempo para que pueda realizarse como tal. Es un proceso precisamente de mediano plazo. Entonces, por ejemplo, en muchos países lo que hace falta precisamente es eso, o sea, una conceptualización clara que es qué lo integra y por tanto la política pública trabajar precisamente para ello, pero mientras no exista eso es muy complicado, si no simplemente va a pasar como el caso que les contaba yo ahorita de México, que a todo lo han puesto, a todo programa social le han puesto
la palabra que lo antecede, que es bienestar. Al final también, pero ponen bienestar siempre a todo, pero no es realmente que genere bienestar, sino es una etiqueta de un eslogan del gobierno para decir que el bienestar es el centro del todo, ¿no? Pero realmente pues, no se tiene una conceptualización. O sea, si tú dices, ¿sabes qué es esto? Y son las dimensiones como tal que lo integran, y entonces, por tanto, vamos a hacer acciones de política pública para mejorar esos indicadores, pues no hay claridad en muchos países de América Latina, ¿no? Listo, muchas gracias, Oscar, Daniela. Y ya solo para terminar, Oscar, no sé si quisieras dejar una idea o un mensaje para que nuestro público que nos escuche quede reflexionando y pensando acerca de... Sí, claro, yo creo que hay algo muy, muy relevante, es que tenemos que pensar que las personas, los seres humanos, no solamente somos la parte material, sino hay elementos muy esenciales que a veces se nos pasan del día con día y que tienen que ver, uno, con la parte que formamos una comunidad, que somos parte de una comunidad, que esa parte de la reciprocidad, de la ayuda mutua, pues no se pierda, no importa que sea en la parte urbana, en lo rural sigue estando, pero en lo urbano el tejido social se ha ido descomponiendo poco a poco, pero es importante rescatarlo. Lo segundo, la parte que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, con la parte de que somos parte de todo, y si no cuidamos esta casa común, en algunas décadas nos vamos a estar dando de topes, como decimos aquí en México, porque pudimos haber hecho muchas cosas y no las hicimos. Ha habido un calentamiento global cada vez más grande, y al mismo tiempo cada vez tenemos más problemas de acceso a agua potable completamente en muchos países de América Latina. Y finalmente, pensar que no solamente es el trabajo y el ingreso, sino que como seres humanos necesitamos ese tiempo libre para hacer lo que nosotros queramos hacer. Y claro, para eso, para tener tiempo libre real y de calidad, necesitamos políticas públicas que nos ayuden precisamente para que ese trabajo no remunerado sea reconocido y tener esos aspectos que podamos mejorar, sobre todo para el caso de quitar esas brechas de desigualdad entre los hombres y las mujeres, y sobre todo para el caso concreto de las mujeres, cuyas brechas son tan amplias en muchos sentidos, en tiempo libre, en ingreso, en educación. Entonces las políticas públicas tienen que ir precisamente a mejorar las condiciones de vida y del bienestar de las mujeres. Muchas gracias al público que nos sintoniza. Esperamos verle en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Oscar. Gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta pronto. Bajo el Umbral es una producción del Grupo de Investigación de Pobreza, Desigualdad y Mercado Laboral, de la PUCE y de la Red Desigualdad y Pobreza de Aujal, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas RATDINC Economics, Ecuador y el Taller de Experimentación Didáctico Audiovisual de la PUCE. Aquí no solo hablamos de cifras, hablamos de vidas, porque entender la pobreza no es suficiente. Necesitamos cuestionar los sistemas que la perpetúan y construir colectivamente caminos hacia una justicia económica y real. Les esperamos en nuestros siguientes episodios.